En el programa de hoy vamos a hablar de actualidad política y de realidad humana. De actualidad política porque el Observatorio de Estudios Demoscópicos de la UCAM acaba de publicar un sondeo de opinión de los ciudadanos de la región de Murcia a quienes los pactos del PSOE con los independentistas catalanes no les gusta, perdiendo uno de sus 3 diputados, que se iría al Partido Popular, que lograría 5 de los 10 que nuestra comunidad tiene en el Congreso. Y de realidad humana porque especialmente en estas fechas queremos dar visibilidad a los más desfavorecidos y a quienes están cerca de ellos, procurándoles recursos de los que nadie debería carecer, materiales o emocionales. Solo un dato: España es el tercer país de toda la Unión Europea con más menores en situación de pobreza o riesgo de exclusión. El de hoy es un programa muy especial, porque lo hacemos en vísperas de Navidad y porque es el último del año. Bienvenidos. Muy buenas noches. En efecto, de esos 2 temas muy diversos hablaremos en el transcurso de este programa. Vamos a empezar hablando o analizando ese sondeo, ese estudio demoscópico que ha hecho el Observatorio OBEDE de esta casa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Y aquí tenemos a 2 personas que se lo han currado mucho, sin duda alguna, como es Francisco Javier López, politólogo. Bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Y Pablo Oblesa, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. Bienvenido, Pablo. Buenas noches. Hola, Antonio, un placer estar aquí, como siempre. Bien, y yo la verdad es que además de ser fiable, serio, contrastado, riguroso, todo eso provoca que tenga una repercusión importante estos estudios de OBEDE en los medios de comunicación, y unos medios de comunicación que han destacado, yo empezaré por ahí, por algunos titulares. No sé si vosotros esperabais que fuera así. Yo diría que 2. Por una parte, 7 de cada 10 votantes en la región de Murcia están en contra de la amnistía, y hay quien le añade de coletilla: solo el 9% de los votantes del PSOE lo están. Y luego otro: el PP le quitaría un diputado al PSOE si hubiera elecciones, y le añaden de coletilla por los pactos con el gobierno, para formar el gobierno nacional. Son 2 titulares que se han ido repitiendo, ¿no os parece? Sí, y son 2 titulares que yo creo que son acertados, porque obviamente tuvimos unas elecciones hace escasamente 5 meses con los resultados que fueron, y ahora vemos cómo el Partido Socialista pierde unos 20.000 votos aproximadamente, perdería unos 20.000 votos en esos 5 meses, que es una bestialidad. Quiero señalar además una cosa, que por el tiempo en el que diseñamos primero el cuestionario, después hicimos el trabajo de campo, nosotros hemos preguntado por los resultados de los partidos que tuvieron representación, y en esos partidos iba a Sumar, que era una coalición en la que estaba dentro Podemos. Pero claro, una vez que empezamos el trabajo de campo fue cuando Podemos se salió de esa coalición, con lo cual ese 8% de votantes que ahora mismo se mantendrían fieles a Sumar, habría que ver cómo se dividiría el voto entre Sumar y Podemos, porque podrían quedar sin representación en la región de Murcia, beneficiando fundamentalmente al Partido Popular, porque aumentaría más la brecha con sus competidores. Y obviamente los pactos tienen un impacto total y definitivo en los resultados que nos dan en la parte electoral de la encuesta, porque vemos cómo el Partido Popular ha sido capaz de capitalizar ese encuentro de la sociedad con el Partido Socialista y esos pactos que ha llegado con los partidos nacionalistas. Y paradójicamente, una cosa que sí es llamativa, y no sé a vosotros qué os parece, cómo Vox, sin embargo, no ha rentabilizado tanto ese enfado social como en principio podíamos esperar, y sin embargo ha sido, digamos, el partido hegemónico en la región en los últimos 25 o 30 años quien realmente es capaz de capitalizar ese enfado hacia el Partido Socialista. Antes de dar la palabra a Pablo, hablabas de las fechas. ¿En qué época, en qué momento, vamos a decirles a la gente en qué momento y en qué contexto se produce el sondeo? Bien, el sondeo, el trabajo de campo, empezamos a hacerlo el día 4,
justo antes del puente de la Constitución y de la Inmaculada, que es el momento en el que Pedro Sánchez ya cumplía justo su primer mes después de la investidura, en el cual ya se habían empezado a producir la primera reunión con los nacionalistas catalanes y ya conocíamos bastante más de esos pactos, no solamente los que conocimos previos a la investidura, y hemos tenido un tiempo de análisis realmente corto porque queríamos tener los resultados cuanto antes y hemos hecho un trabajo exprés para poder tenerlos esta misma semana, porque el campo acabó la semana pasada el día 14. Eso a nivel nacional y a nivel regional también, con un gobierno recién conformado, también con unos pactos que también había que estar mirando a ver si castigaban o no a los partidos que se habían coligado a nivel regional. Sí, y sin embargo vemos que a nivel regional la actual coalición de gobierno, digamos, que en ese momento llevaba 90 días en el gobierno, ahora ya sí llevamos los 100, no está mal valorada por la sociedad. De hecho, entienden que el funcionamiento del actual gobierno regional es entre regular y bueno. Hay una percepción un poco neutra, pero no negativa, y eso es síntoma también un poco de esa política nacional que hace que los partidos que están en contra de esa ley de amnistía y demás se les dé todavía un poco más de margen, no solamente los 100 días de beneplácito, sino probablemente un poco más hasta que puedan empezar a arrancar de verdad. Vamos a ver, Pablo, te voy a dar la palabra para que nos eches una mano a la hora de analizar resultados. Vamos a ver el gráfico de cuáles serían los resultados en el caso de celebrarse unas elecciones generales en estos momentos. ¿Cuál sería aquí en la región de Murcia? Recordamos que son 10 los diputados con que contamos en la región de Murcia. En el gráfico de abajo vemos los resultados que se produjeron en las elecciones, que fueron en julio, en los que el Partido Popular obtuvo 4 diputados, pasaría a obtener 5, el Partido Socialista 3, Vox 2 y Sumar 1. Y hay un trasvase de un diputado en realidad, aunque hay algunos otros partidos que se mueven muy poquito. Creo que merece la pena resaltar que el último OBEDE, el último trabajo del Observatorio Español de Estudios Demoscópicos, se hizo en mayo y desde entonces ha habido unas elecciones autonómicas y municipales que ganó y casi avasalló el PP, donde hubo un desinflamiento del Partido Socialista, que perdió muchísimo poder territorial. El PP en Madrid además ganó por mayoría absoluta y luego poco a poco el PP fue ayudando gobiernos autonómicos formando coalición con Vox, algo que no se sabía hasta qué punto le podía pasar factura eventualmente por ese cinturón de seguridad que durante muchos años ha existido en torno a este partido, al partido de Santiago Abascal. Poco después, inmediatamente después, el señor Sánchez, para sorpresa de todos, convoca unas elecciones en la dureza del verano, el 23 de julio. No sabemos muy bien cómo van a responder y en qué sentido van a responder los votantes, y resulta que en esas elecciones, cierto, gana el señor Feijóo, pero gana con una incapacidad para constituir una mayoría de gobierno, y a raíz de ahí lo que sucede es que, como sabemos, el Partido Socialista, Pedro Sánchez, después de la incapacidad del señor Feijóo para crear un gobierno, una mayoría en el Parlamento que lo instituya él y lo vote como presidente del gobierno, pues el Pedro Sánchez realiza una serie de maniobras extremadamente peligrosas, extremadamente debatidas, extremadamente controvertidas, lo eran y lo siguen siendo. Un proyecto de amnistía para conseguir los 7 votos del señor Puigdemont, y luego una serie de condonaciones de financiación a la comunidad autónoma de Cataluña y también del País Vasco, y luego ese otro tema tan peliagudo que aparecía en el pacto Junts-PSOE, firmado previamente para que Junts votase a Pedro Sánchez en el Parlamento español, que, como sabemos, incluía un párrafo muy delicado sobre un presunto lawfare, es decir, sobre presuntas maniobras arteras y maliciosas por parte de la judicatura contra los líderes del PROSE, que eso luego pasó al pacto general por el que Junts apoyaba al PSOE. En este contexto y estas decisiones que han conllevado aquí, han ayudado y han creado en la región de Murcia un entorno en el que el liderazgo del señor López Miras y la estabilidad de su gobierno simplemente han crecido desde ese último OBEDE. Es decir,
que vemos que el Partido Popular incrementa su intención de voto 3 puntos, gana un escaño más de haber elecciones generales. Vemos que el Partido Socialista pierde 2 puntos y pierde 20.000 votos. Vemos que, aunque Sumar mantiene el mismo escaño que obtuvo en el 23J, en realidad pierde 15.000 votos, pero se mantiene por encima del umbral que le permite estar ahí. Vemos que la figura del señor López Miras, ya personalmente, la figura del líder del Partido Popular, es la figura con creces más conocida, con un 99% de reconocimiento y la única que aprueba, y muy por debajo queda el líder del Partido Socialista, el señor Vélez, y muy por debajo queda el líder de Vox. Y vemos, como tú señalas, Antonio, que en estas turbulencias generadas por los pactos del PSOE, de Pedro Sánchez, para gobernar a nivel nacional, no pesca, no crece, se estanca, se queda en el mismo lugar Vox, pero el PP sí que crece, se asienta y se distancia. Encima, además, resulta que sumados los que creen que la gestión del gobierno es muy buena, que es casi un 9%, con los que creen que es buena, que es un 32%, ya tenemos un 41% que cree que es una gestión buena o muy buena, y si le sumamos a aquellos a los que le parece regular, ya te vas a un 71%. Solo un 20% de los murcianos le parece que la gestión del gobierno de Miras es mala. En suma, todos los procesos electorales que ha habido, las autonómicas y municipales, en el mes de mayo, victoria del PP con pactos con Vox. Luego, la victoria de Feijóo insuficiente para gobernar y la victoria postelectoral del PSOE, pero con concesiones muy gravosas, muy a veces incluso inaceptables y controvertidas, han creado en Murcia un escenario que claramente empuja y consolida al gobierno de López Miras. La verdad es que durante bastantes programas hemos venido diciendo, viene a confirmar sondeo, lo que hemos venido opinando aquí o percibiendo. Y es que ese tipo de acciones en comunidades autónomas como la nuestra, que no hay un sentimiento arraigado de autonomía, de nacionalismo, sino que es una comunidad autónoma muy del Estado, muy del país, pues que eso le iba a pasar factura al Partido Socialista, estuviera al frente de él quien estuviera. Hemos visto cuál es la variación. Vamos a ver algunos flujos de detalles de algunos movimientos entre partidos políticos. Por ejemplo, ¿por qué el Partido Popular? Vamos a ver un gráfico. ¿Por qué el Partido Popular crece? ¿De dónde le vienen los votos? O, por ejemplo, ¿por qué la abstención se mueve tanto? Ahí ven ustedes el Partido Popular, que consigue mantener un 92,7% de los votos y se le va, hay muchos flujos, muchísimos, pero hemos sacado los más destacados, se le va alguno a la abstención. El Partido Socialista mantiene el 83,2% de los votos, bastante menos, casi 10 puntos menos, y 9 puntos menos, y se le van algunos votantes al Partido Popular y se le van muchos votantes a la abstención. Vemos como Vox mantiene un muy elevado porcentaje de votos, muy elevado, y se le va un poquito a la abstención. Y en cuanto a Sumar, pues se le va alguno al Partido Socialista y otros se le va también a la abstención. Esos son algunos de los flujos que se han producido o que se producen con una abstención alta. Yo no sé si la abstención es como consecuencia, Javier, de una realidad que pudiera producirse en el caso de las elecciones o porque es un sondeo. Y llegado el momento de una votación real, mucha de la gente que dice que ahora, en estos momentos, ante un sondeo que se abstendría, luego sí iría a votar. Sí, de hecho lo vimos en mayo, que fue cuando hicimos la última encuesta. Preveíamos una abstención mayor de la que finalmente fue. Normalmente en las encuestas, digamos, ese movimiento abstencionista lo que demuestra es más el movimiento de desafección con la política. Entonces hay un alto porcentaje de gente, y más en un ciclo electoral como el que hemos llevado, con elecciones en mayo, elecciones en julio, pactos dilatados en el tiempo para formar gobierno a nivel local, a nivel regional y a nivel estatal. Entonces eso se muestra un poco con esa sobrevaloración también de la abstención. Ahora, ¿qué es significativo, por ejemplo, del gráfico que estamos viendo? Pues si hiciéramos un ranking, vemos que el Partido Popular está el primero en cuanto a la retención de su electorado. Hace 6 meses no era el Partido Popular el partido que más retenía, era Vox, quien tenía un electorado más fiel.
Sin embargo, Vox ahora ha caído a la tercera posición. Es decir, parece que la sociedad murciana se ha pasado un poco más hacia el partido, ha virado un poquito más hacia el Partido Popular. Y lo podríamos ver también porque el Partido Popular recibe votos de todos. Recibe votos del Partido Socialista, casi un 8%, casi un 3% o un poco más de un 3% de los votantes de Vox en julio votarían ahora al Partido Popular, pero es que hasta un 3% de los votantes de Sumar pasarían ahora a ser votantes del Partido Popular. Partido Popular que por otro lado también escupe hacia votantes, hacia la abstención y trasvasa hacia otros partidos, también hacia Vox. Pero esa masa de votantes que coge del resto de partidos es lo que le aupa y lo que le hace crecer, y sobre todo el alto nivel de fidelización que es relevante señalar también cómo desafecta voto Sumar, por ejemplo, porque estamos viendo señalando la fuerza del PP para retener, incluso ganar votantes. La intención de voto crece de 3 puntos, ¿no? Del 41,5 en julio de 2023 al 44,4. Con lo cual recibe votos del Partido Socialista, recibe votos de Vox, pero el Partido Socialista recibe, no lo olvidemos, se le va un porcentaje alto del 8% a la abstención, pero recibe un 10% de Sumar. Y señalo Sumar porque desafecta, enajena casi el 25% de sus votantes, 15.000 votantes, los pierde. Vemos también que a nivel nacional la líder de Sumar, Yolanda Díaz, obtiene solo una puntuación de 2,9, es la peor puntuada a nivel nacional. Y esto tiene un correlato con cómo es valorada y cuánto es conocida la líder de Sumar, María Marín, que solo es conocida por menos de la mitad de la población, 46,6%, y que obtiene la peor valoración con 2,8. Me parece llamativo esa desmovilización en torno a Sumar, que quizás se agudiza, como estábamos señalando aquí al principio, porque nuestro trabajo está hecho antes de la ruptura entre Podemos y Sumar. Quizás se puede agudizar una vez que Podemos está en el grupo mixto. Luego me parece muy reseñable también la pérdida de 17 puntos en afección y en retención de voto del Partido Socialista, que no es desde luego nada desdeñable. Entonces, la gente, te decías Antonio, bueno, esto ahora mismo no estamos en un proceso electoral, no hay una campaña electoral, muchas de las personas que están ahí en la abstención ahora pueden salir de ella, cierto, pero para que salgan de ahí tienen que ocurrir 3 cosas. Una, que exista a la cabeza de un partido X un líder que los entusiasma, que ese líder tenga un proyecto político que les levante el ánimo, y que además, en tercer lugar, crean que tienen algo que ganar yendo a votar. Entonces, la gente no va a votar porque sí, tiene otras cosas que hacer muy interesantes, a veces ir a la playa, irse de picnic. Van cuando creen que se juegan algo o cuando creen que apoyan algo grande. Pues fíjate, yo opino todo lo contrario, voy a discrepar de ti. Científicamente, el moderador me encanta que no está bien que lo haga el moderador, pero lo voy a hacer. Yo creo, fíjate, no, porque es una percepción mía personal, igual tiene nada científico. Yo creo que cuando se hace un sondeo, lo que opina la gente de verdad es mucho con la cabeza. Y dice, oye, yo al partido que voté, sea el partido que sea, da igual, cuando se le van votos a la abstención es por desencanto, es por desafección. Yo voté al partido, pero es que no me ilusiona, me ha decepcionado. Y entonces hay una serie de gente que dice que de votar acá al partido, ahora me voy a la abstención. Pero cuando llega el momento de votar, aunque siga estando desinteresado por ese líder, a ver si va a ganar el otro, a ver si va a ganar el contrario, y no que me ilusione el mío, es que a ver si va a resultar que va a ganar el enemigo, el que yo no quiero, y entonces se produce una movilización y la abstención desciende. Déjame que discrepe de tu discrepancia. No, parece fantástico. Déjame que discrepe de tu discrepancia. Vale, vamos a darle la palabra. Solo digo esto muy breve, y es esto. A ver, a pesar de todo, y tu argumento es válido para algunas personas que de alguna manera sí que se sienten emocionalmente comprometidas con algo, pero te digo que los ratios de participación política en España no son maravillosos, no son altísimos. Deja de votar un 30 o un 35 o un 40% de las personas que tienen derecho a votar, con lo cual, ¿por qué no lo votan?
Pues porque esas personas no tienen ni esas emociones que tú estás describiendo y porque nadie les despierta el apetito, a pesar de una campaña electoral muy digamos, muy creativas y también muy inspiradas por los modelos americanos para que la gente se entusiasme, los debates en televisión, muy deportivas, por decirlo así, muy olímpicas. A pesar de ello, no se levantan del sillón a votar. Sin embargo, y discrepo ahora y apoyo un poco al moderador. Haces bien, porque eso te va a echar de la mesa. Sí, efectivamente, quiero mantener el sitio en la mesa. Si comparamos con las elecciones, con lo que ocurrió en las elecciones de julio, en julio hubo un movimiento visceral, hubo un movimiento de miedo, como tú decías. No quiero que llegue al gobierno tal partido en coalición con tal otro partido, y de mayo a julio hubo una movilización tremenda, bestial, de la gente de izquierdas. Es que, sin embargo, vemos ahora cómo se desmoviliza una vez que han logrado, digamos, el objetivo de frenar a su enemigo político. En este caso está claro, era frenar la entrada de Vox en un gobierno en coalición con el Partido Popular. Eso estaba claro. Sin embargo, vemos ahora que en un escenario en el cual no vamos a tener cerca unas elecciones, sí es más racional. Ojo, yo no quería que gobernaran los otros, pero tampoco me gusta que los míos, y eso lo vemos en los datos en contra de la amnistía, lo vemos como incluso votantes del Partido Socialista y votantes de Sumar en menor cantidad, pero sobre todo del Partido Socialista, no son partidarios de esa ley de amnistía. ¿Eso quiere decir que esa gente votaría a día de hoy algo distinto al Partido Socialista? Pues en caso de unas elecciones probablemente no, porque sí, en las elecciones al final el elemento sentimental, ese que nos sale de las entrañas, tiene mucho que ver. Por eso cada vez las elecciones son más americanas, como tú decías. A la gente los debates no les interesan tanto como podían interesarnos los primeros debates de los años 90, de Aznar contra Felipe, etcétera. Sin embargo, sí nos toca más la fibra, y los partidos lo que van agudizando es en lograr conectar con el electorado digamos, por la parte de sentimental, por la parte menos lógica. Sí, y quería señalar que es verdad que los dos partidos hemos vuelto a un escenario, sin darnos cuenta, hemos vuelto a un escenario de cierto bipartidismo en España, donde los dos grandes partidos aglutinan el mayor peso con creces dentro del Parlamento español, porque en el fondo, sí, a Pedro Sánchez lo han tenido que instituir ahí como gobernante, como presidente, una plétora de partidos de todo cuño, pero que eran pequeñísimos, con muy poquitos escaños. Junts, 7 escaños, Coalición Canaria, 1 escaño, o sea, una mezcolanza tremenda. Pero sí que los dos partidos mayoritarios, PP y PSOE, fueron capaces de polarizar tremendamente la campaña. Unos diciendo, la izquierda, que viene Vox, la ultraderecha, y van a secuestrar y van a acabar con el Estado de las autonomías y van a coger la Constitución y la van a triturar. Y los otros diciendo que Sánchez es un golpista, Sánchez es el demonio personificado y en consecuencia hay que derrocar a Sánchez como sea. El movimiento antisanchista ha sido muy colorístico y ha sido un carnaval en el que la figura de Sánchez ha quedado demonizada completamente. Sin embargo, es verdad que ahora yo me pregunto si parte de es verdad que teniendo en cuenta lo debatibles y lo cuestionables de las decisiones de Sánchez en el ámbito judicial, con ese cuestionamiento de la acción judicial o ese consentimiento a que se cuestione. No que ellos lo cuestionen, porque Bolaños repite que las comisiones no tienen autoridad ni tienen competencias para llamar a ningún juez, que los jueces además es que no podrían ni ir por su propio estatuto y que van a vigilar que no se toque a la justicia, pero sí que han abierto el espacio para que sea posible a los demás poner en entredicho la acción judicial y si hubo o no lawfare. Teniendo en cuenta eso y teniendo en cuenta lo perniciosa, lo polarizadora y yo creo que lo venenosa que es el proyecto de ley de la amnistía, encontramos que, como ha señalado Antonio, solo un 9% de los votantes socialistas
un 9% están de acuerdo con ese proyecto de ley. Entonces, habrá que preguntarse cuántos de este volumen grande de 10% de abstencionistas del PSOE no se han ido a la abstención, no han hibernado, debido a que en el fondo les cuesta un poquito más ser unos felices socialistas con estos debates abiertos dentro de su propio partido. Pablo ha hecho referencia hace un instante a la valoración de los líderes políticos. Vamos a ver tanto la que se ha producido, la que han obtenido la puntuación los regionales como también los nacionales. Ya les digo que el patrón es prácticamente el mismo, salvo con una pequeñita excepción. Vamos a ver la valoración de los líderes regionales. Ahí vemos el Partido Popular, Fernando López Miras, que obtiene, es el único que aprueba, un 5,6 puntos. José Vélez, del Partido Socialista, tiene 4,3. Le sigue José Ángel Antelo, de Vox, 3,4. Y por último, María Marín, un 2,8. Verán ustedes que ahora, a la hora de valorar a los líderes nacionales, el orden es el mismo e incluso quien aprueba solo uno es del mismo partido, pero es que además casi es exactamente la misma puntuación, salvo en el caso del Partido Socialista, que el líder regional, José Vélez, con un 4,3, obtiene mejor valoración que el líder nacional, Pedro Sánchez. Vamos a ver la puntuación ahora de los líderes nacionales. Vemos ahí a Pedro Sánchez, a Alberto Núñez Feijóo, que tiene un 5,4, es el único que aprueba. En segundo lugar, obtiene un 3,8 Pedro Sánchez. Santiago Abascal, un 3,4, líder nacional de Vox. Y en el caso de Sumar, Yolanda Díaz, que obtiene un 2,9. En efecto, hay temas nacionales que han influido mucho y también se ha comentado aquí dos asuntos fundamentales. Es, por ejemplo, la ley de amnistía. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos. Se le preguntaba a parte de Obede: ¿está usted de acuerdo, está a favor con el pacto al que han llegado el Partido Socialista? Fue quien presentó la ley en el Congreso, con los independentistas y secesionistas, para llegar a amnistiar a todos aquellos que están involucrados en el asunto del proceso. Era ese. Vamos a ver los resultados que se producían. Y lo que ha habido es una inmensa mayoría que dice que no está de acuerdo con esa decisión, con esa propuesta. Casi el 68% dice que no está de acuerdo y que ni a favor ni en contra un 23,9% y sí solo un 6,2%. Desglosando esto por partidos políticos, lo que nos llama la atención en efecto es que, todos los votantes de Vox están en contra, la inmensa mayoría del Partido Popular están en contra. En el caso del Partido Socialista, la opción más elegida es ni a favor ni en contra, pero la segunda mayoritaria es que están en contra. Y solo en tercer lugar, en torno a un 8%, para que recordar, es que sí están a favor. Es un dato importante. También preguntábamos por esa judicialización de la política. Sí había hay quien plantea que debería abrirse una comisión parlamentaria para investigar a los jueces por si alguno de ellos se ha excedido, ¿no? Y ahí no, el rechazo es absoluto. Todos los partidos, todos los votantes, todos los partidos están en contra de que eso ocurra, de ese lawfare. Son asuntos muy importantes que han marcado este barómetro y, por tanto, la opinión de los ciudadanos. Como también preguntábamos por la financiación. Vamos a ver el de la financiación autonómica, otro asunto. Y ahí yo no sé si os ha sorprendido un poquito, porque se dice continuamente desde los estamentos políticos que la Comunidad Autónoma de Murcia está muy mal financiada, que está desfinanciada, que el modelo de financiación es muy malo. Luego sí que hay más debates sobre las inversiones estatales, ahí ya es bipolarizado este asunto, pero los ciudadanos de la región de Murcia, en la inmensa mayoría, creen que estamos como la media, ni peor ni mejor, de la media, 61,5. Luego es verdad que hay un 31,2 que dice que estamos peor financiados que la media. La pregunta es inequívoca, ¿no? La pregunta que hicimos es cómo considera que trata el Estado a la región de Murcia respecto de otras comunidades autónomas. Mejor tratada, igual o peor tratada. Porque a todas las personas bien informadas
le ha parecido llamativo que un 61,5% de la población murciana entienda que la región de Murcia está tratada en igualdad con el resto de comunidades autónomas y que solo a un 31%, relativamente una franja pequeña en comparación con el 61%, les parece que estemos peor tratados. Ha llamado poderosamente la atención de todos nosotros. Puede que ocurra que el debate sobre el maltrato a la región de Murcia esté muy concentrado en las clases dirigentes, en las tribus periodísticas, los entornos periodísticos, los entornos intelectuales, y que a la persona de a pie, que quizá recibe un subsidio del Estado, ha visto cómo mejora su pensión. Por ejemplo, el gobierno de Sánchez ha mejorado las pensiones ostensiblemente, o que su salario mínimo interprofesional, el salario mínimo ha crecido. No sé si es que estas personas leen la realidad de cómo es tratada la región institucionalmente y luego en términos de financiación, en términos de infraestructuras, igual que las demás comunidades autónomas. Me parece personalmente una miope percepción de la realidad, pero el dato es el dato. Yo creo que está influenciada las respuestas a esta pregunta están influenciadas por las dos preguntas anteriores. ¿Y por qué? Porque en este momento exacto en el que se ha hecho el estudio, está todo tan polarizado en tanto en cuanto al trato de favor hacia dos comunidades en concreto, fundamentalmente hacia Cataluña, pero también hacia el País Vasco, que el ciudadano murciano, que como bien decías, no es especialmente regionalista ni nacionalista, tiene un sentimiento más nacional, entiende que se maltrata a todas las comunidades autónomas en favor fundamentalmente de Cataluña y País Vasco. No quiere decir con ello que no entiendan que el gobierno, o sea, que desde el Estado la financiación es mejor que pueda ser en Andalucía o en Extremadura, sino que yo creo que por el momento de la foto lo que se ha hecho es la comparación con Cataluña y con el País Vasco, y sienten que el resto de ciudadanos, es decir, los 8,5 millones, 9 millones de catalanes, más los 2 millones o casi 3 de vascos, están mejor tratados que el resto de comunidades. Probablemente ya cuando haya pasado toda esta marejada, hoy el presidente del gobierno ya decía el 20% para el café para todos, el 20% de quita de deuda para Cataluña y el 20% para los demás. Cuando hayan pasado unos meses de todo esto, si volvemos a repetir la pregunta y todavía no ha habido una mejora del modelo de financiación, probablemente ya podamos empezar a vislumbrar otra vez cuál es la realidad. Pero yo creo que la respuesta es sorprendente, pero con matices, puesto que está focalizada en un momento muy determinado en el que hay dos comunidades, en especial una, que va a ser infinitamente mejor tratada que el resto. Ahí decía Javier que esta respuesta seguramente ha estado condicionada por esos otros aspectos. Hay otra pregunta, vamos a ver ahora la valoración de las instituciones. Y evidentemente aquí se vuelve a reflejar lo mismo. Hay una opinión en la ciudadanía de rechazo hacia esos acuerdos preferentes con nacionalistas e independentistas sobre financiación autonómica, sobre la amnistía y demás. Y como consecuencia de esto, o sea, son personas que los independentistas, los secesionistas, que ponen en tela juicio determinadas instituciones. Bueno, pues precisamente lo que hacen los ciudadanos de la región de Murcia es fortalecer su confianza en esas instituciones. Sí. Es una reacción absolutamente coherente todo lo que se dice en todas las respuestas. Porque aquí vemos, por ejemplo, que la institución entre comillas, no son instituciones como tales, pero la institución mejor valorada es la Constitución. Es la Constitución contra el movimiento secesionista y la ley de amnistía y demás. Entonces la mejor valorada es la Constitución con un 7,1%, pero es que la segunda es la justicia. Sí, es increíble. Con un 6, mucho. eso es, han subido bastante las dos con un 6,5%. También consiguen el aprobado la Casa Real, la Iglesia y los medios de comunicación. Y la institución peor valorada es la clase política. Esto no es ninguna novedad porque viene siendo así habitualmente. Pero es coherente todo eso. Es muy curioso porque ha habido una hoja importante en este barómetro respecto a la valoración de la justicia. ¿Y qué ha ocurrido? Pues creo que los ciudadanos han visto como amenazada la independencia judicial
o han visto peligrosa el inmiscuirse del Parlamento, del Legislativo y del Gobierno en los quehaceres de la justicia. Y creo que han visto peligroso también, pues eso, que el gobierno de los jueces esté también paralizado muchos años. Y entre todo este ruido en torno a la justicia y las amenazas latentes a su independencia, o el esfuerzo por domesticarlas y controlarlas y ponerlas al albur de la clase política, pues los ciudadanos han respondido, igual que en la defensa de la Constitución española o de la monarquía. Creo que también la Iglesia Católica ha crecido en su nivel de valoración. No sé si por la acción del Papa Francisco en Roma, que es un papa que sabemos que empatiza muy bien con la población española, por muchas razones, y que está haciendo una labor, yo creo que muy buena, de conectar a la Iglesia con la sociedad. Y luego la clase política, yo creo que por defecto siempre es la que se lleva todos los garrotazos. Debo de decir que a mí a veces me parece injusto el trato que se da a la clase política, porque yo reitero, cuando me he movido por las instituciones, por el Parlamento regional, o he charlado con concejales de tu municipio, tú ves gente entregada, volcada y empeorando su calidad de vida, sacrificando mucho, sacrificando tiempo libre, vida familiar, etcétera, para en el fondo luego sufrir un deterioro de su imagen y el pago de una especie de deuda, de estigmatización por parte de la población. Es muy poco prestigioso ser político, de eso muchos se aprovechan, pero otros que son honrados y que están ahí para hacer un servicio, que son la mayoría, la inmensa mayoría, pues siempre se los denosta. Tenemos una mala clase política. ¿Dónde está esa mala clase política? En el pasado era mejor, eso me hace gracia. Sí. En el pasado, con Calvo, Sotelo, bueno, perdón, tenemos yo creo que en el Parlamento hay unos equipos, hay unos diputados que en general son gente con una solvencia profesional en casi todos los casos grande, con unos currículums muy buenos y con un nivel de entrega muy alto. Para hablar de las instituciones, yo creo que es coherente con todas las demás respuestas anteriores, ¿verdad? Va en consonancia total con las dos preguntas. Esta vez hemos preguntado por la Constitución como institución, sí, eso es. Que no lo habíamos hecho en otra. Y está preguntado adrede, obviamente, para saber qué piensa la gente. Y obviamente la gente entiende que el marco constitucional, la institución que simbolizaría la Constitución, es donde debemos movernos. Y entienden mayoritariamente, y lo hemos visto en la respuesta anterior en contra de la amnistía, que es salirse de ese marco de diálogo en el que todos somos iguales, que se rompe esa igualdad y esa unidad entre los españoles. Esa estabilidad durante tantos años. Claro, efectivamente. La Constitución es como un ser vivo. Debe ser modificada, debe ser de vez en cuando revisada, cosa que en España parece que nos cuesta mucho trabajo. Se han hecho pequeños cambios, pero muy estéticos. Es que una cosa es revisarla y otra es amenazarla. Efectivamente, pero aquí la mayoría de la población, y lo hemos visto en la anterior pregunta, la gente lo que está entendiendo es que nuestro marco de convivencia se ve amenazado. Y se ve amenazado el marco de convivencia, se ve amenazado esa financiación autonómica, ese dinero que el Estado nos reparte entre todos para que podamos tener sanidad, educación, para las fuerzas y cuerpos de seguridad, para la justicia, etcétera, se ve amenazado. Y después vemos cómo la justicia, que no es una institución que normalmente destaque en cuanto a valoración, no suele estar suspensa, pero en este caso tiene un aprobado bastante alto, cerca del notable, porque está siendo maltratada, está siendo manoseada. Tú decías lo del tema del Consejo General del Poder Judicial, pero es que ya hemos ido 2-3 pasos por delante de eso. En sede parlamentaria se ha atacado a jueces con nombres y apellidos, y los ciudadanos entendemos en la mayoría, y así se refleja, que eso no es de recibo. Y ahí es donde, eso es una de las cuestiones por las que la clase política tiene tan mala valoración, porque a veces se aleja demasiado. Los políticos no vocacionales,
digamos, los políticos profesionales, y en el caso de los independentistas catalanes es que son el claro ejemplo de políticos profesionales, se alejan de la realidad y viven en un mundo y en una realidad totalmente paralela. Ellos, en su cabeza está que hay una persecución judicial, que se crean pruebas falsas, que han sido juzgados de una forma totalmente fraudulenta, etcétera. Sin embargo, los ciudadanos vemos que no, que oye, al tipo que pillan robando se le juzga, pero es que al político que amenaza la estabilidad y la unidad del Estado, pues también hay que juzgarlo y que también hay que penarlo de la manera que se le haría a cualquier otro. Este gobierno ha sido particularmente tosco, torpe y fascineroso, jugando el juego peligroso de colocar a correligionarios en puestos clave. Por ejemplo, colocar a una antigua ministra de Justicia de Fiscal General del Estado. Por favor de mi alma, ¿no? Eso es bochornoso. Colocar en el Constitucional a un antiguo ministro también, al señor Campos, y a una colaboradora estrecha en la Moncloa. La colonización de espacios que debían de ser transparentes y neutrales, de instituciones que deberían quedar al margen del juego político y partidista por figuras muy ligadas a los partidos, que vienen directamente de la fila de los partidos, que vienen de participar en un gobierno, de ser ministro. A mí me parece bochornoso, y se han hecho esos movimientos con completo descaro, ¿no? Y eso es una vergüenza. Bueno, vamos a ver en las próximas fechas seguramente el contrapeso, ¿no? Pero hasta qué punto eso cala en la sociedad. Va a seguir hablándose seguro en las próximas fechas de la amnistía, porque además la ley, la aprobación y su ejecución y todas las medidas y demás va a tardar meses. El Gobierno también querrá poner encima de la mesa asuntos económicos, bonanza económica, mejora del empleo, temas sociales, salario mínimo interprofesional, etcétera, etcétera, reducción de la inflación, que ya se está hablando en ese sentido, y que esas medidas se tengan que sean primero reales y que tengan un calado y sean vistas por la sociedad, y todo eso va a estar ahí en el ambiente en las próximas fechas. Lo iremos analizando. Y también aquí en esta mesa de debate y también con estos observatorios dándoles a conocer a ustedes los resultados de lo que piensan ustedes. Javier, ha sido un placer, muchas gracias. Un placer. Feliz Navidad. Feliz Navidad a ti y a todos los telespectadores. Y nada, pues esperemos que a pesar del enfado de la sociedad que vemos, poco a poco las aguas vayan volviendo a su cauce y que 2024, aunque va a haber elecciones europeas, sí. Volvemos a votar, lo siento. Y gallegas también. Sí, pero bueno, a los ciudadanos de la región de Murcia, el año que viene solo vamos a votar una vez. Solamente una vez, tranquilidad, con lo cual esperemos que sea un buen año para todos. Pablo, ha sido un placer. Feliz Navidad a los telespectadores y gracias. Creo que ha sido un gran trabajo y que arroja mucha luz sobre lo que piensa la ciudadanía. Vamos con un instante de publicidad y volvemos de inmediato. Hasta ahora. Vamos ya con la segunda parte del programa y fieles a lo que hacemos hace ya bastantes años por estas fechas que son vísperas de Navidad, tenemos a la vuelta de la esquina, también de la lotería. Vamos a hablar de las personas más vulnerables, los más necesitados por diversos motivos, por muchos motivos, y también de quienes están cerca de ellos, viendo, atendiéndolos, oyéndolos, haciéndoles compañía y ofreciéndoles ayuda de la que no deberían carecer, no debería estar ausente de ellos, sin duda alguna. Pero como ocurre y en nuestra sociedad sucede, hay gente comprometida como la que está aquí y también algunas otras que vamos a ir ofreciendo sus testimonios en el transcurso del programa. Víctor Meseguer es el director de la Cátedra de Responsabilidad Social de la UCAM. Bienvenido, Víctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. También nos acompaña María Hernández, que es la responsable de Relaciones Institucionales de Cáritas. Bienvenida, María, un placer contar contigo esta noche. Buenas noches, Antonio, a todos. Y Amparo Martínez, que es la responsable de Acción Social de la Fundación Jesús Abandonado. Bienvenida, Amparo, buenas noches. Gracias por la invitación, Antonio. Gracias. Bueno, la verdad es que a lo largo de todo el año vamos salpicando en ocasiones este asunto, ¿no? Lo de quiénes son los más vulnerables, qué necesidades tienen, cómo se puede estar cerca de ellos, pero en esta ocasión con mucho más motivo, con mucha más razón, porque el abanico es amplísimo. También es verdad que la sensibilidad es mucho mayor, ¿no, María, en estos momentos? Y hay un montón de organizaciones, por ejemplo aquí en la región de Murcia, que hacéis ver, mostráis esa realidad y también
reclamáis la posibilidad de que se ofrezca a la gente ayude, que puede ser de muchísimas maneras, ¿no? Claro, así es. En estas fechas, al final, es un momento especial y muy propicio a hacer ese llamamiento a la colaboración de la ciudadanía. No solo Cáritas, como tú dices, muchas entidades en estas fechas salen al encuentro de las personas para ese espíritu solidario que parece ser que en estos momentos se acrecienta, poder tocar esos corazones y poder solicitar sobre todo una colaboración económica o una colaboración de cualquier tipo. Este año nosotros te llevamos nuestro lema, tú tienes mucho que ver, que al final es un llamamiento a que todos tenemos que ver en esta construcción de una sociedad mejor, y sobre todo una invitación también a ver unas realidades que no estamos muy acostumbrados a ver, pero que desgraciadamente están muy cerca de nosotros. Hablaremos ahora de quiénes son las personas a las que se atiende desde Cáritas o, por ejemplo, a las personas que se atiende desde Jesús Abandonado. Amparo, porque yo no sé si hay un colectivo de personas o muchos colectivos de personas con perfiles distintos. Lo que sería la exclusión social severa afecta como decías antes, abres el abanico y te puedes encontrar múltiples situaciones que van desde un deterioro de la salud física, la salud mental, como la pérdida de un trabajo, una economía poco estable. Entonces eso te abocan a situaciones bastante complejas en las que cualquiera en cualquier momento nos podemos encontrar. La verdad es que el abanico de necesidades, Víctor, son muchísimas. Si pensamos en personas, en perfiles, por ejemplo, España estamos a la cola, uno de los peores países, parece que es el tercero en cuanto a riesgo de exclusión social en niños, ¿no? El tercero de toda la Unión Europea. Personas mayores, a veces inmigrantes hablamos, hay muchos colectivos, mujeres, pero a veces hablamos de personas que tienen necesidades físicas y otras veces son también humanas, de cercanía, de afecto, de acompañamiento, ¿no? Por ejemplo, las personas mayores. Pero fíjate, yo no pondría el foco en la persona y quiero aportar un pequeño matiz. Yo no creo que haya una mayor sensibilidad, hay un mayor postureo ante estos temas en estas fiestas, por ejemplo, en Navidad. Y la sensibilidad se tiene que demostrar andando. Mira, yo creo, y quiero abrir ahí una aportación, creo que muchas veces el problema de muchos políticos en este país y cuando gobiernan, de todos los ciudadanos, de todos los españoles, es su falta de sensibilidad a las necesidades insatisfechas de los ciudadanos y sobre todo a una institución básica, la familia. Porque cuando hablamos de menores, cuando hablamos de personas mayores, cuando hablamos de personas con problemas de salud mental, cuando hablamos de cualquier colectivo vulnerable, hay una cosa que les suele unir, y ahora digo por qué digo les suele, la familia. Y el espacio natural para cuidar de las personas es la familia. Y la mejor política social sería apoyar a la familia, como hace Cáritas. Otra cosa es que cuando no hay familia, cuando hay desarraigo, tenemos que ir a Jesús Abandonado. Pero la mejor política para que las chicas jóvenes no aborten, para que los ancianos tengan el cuidado que se merecen, para que los niños no tengan un problema de desnutrición, para que la gente joven, la gente adolescente no opte por el camino erróneo. Insisto, es la familia y la mejor política social sería que los poderes públicos apostaran por la ayuda a la familia. Desgraciadamente creo que no lo hacen, creo que esa labor la está haciendo el tercer sector y además esta teoría que te planteo no es mía, es del Papa León XIII. Cuando hablaba del principio de subsidiariedad, lo que decía es que el bien común es algo demasiado importante como para dejarlo solo en manos de los gobiernos. No. Las ONGs, la sociedad civil, la familia, los ciudadanos individualmente considerados, somos los que tenemos que atender esas necesidades. Si cada uno de nosotros aportara un granito de arena al trabajo de Cáritas, al trabajo de Jesús Abandonado, luego hablaremos de voluntariado y de otras cosas, posiblemente muchos problemas sociales los tendríamos resueltos. Estamos hablando de redes, ¿no? Estamos hablando de redes, sí. O sea, la familia es fundamental, pero también asociaciones de vecinos, de colectivos, que a veces, si estás en esos grupos, se detectan esa necesidad, a veces incluso problemas psicológicos y que pueden detectarse y ayudarse con mayor facilidad, y luchar contra la soledad. Sí, pues fíjate, mira, me encanta que saques el tema de redes. Tú que eres futbolero, más que yo solamente de vez en cuando con el Real Madrid. Cuando se habla de un equipo de fútbol, la máxima es: nadie es mejor que todos. Nadie, ninguna individualidad mejor. Fíjate, el Paris Saint-Germain, hubo un año que tenía a Mbappé,
tenía a Messi y tenía a Neymar. No ganó la Eurocopa, no la ganó, y tenía los 3 mejores jugadores. Por eso el trabajo en red de la sociedad civil, el trabajo en red de la sociedad civil con la familia aporta una solución, yo creo que incapaz de aportarla desde ninguna otra instancia. Como me has presentado, que es lo que soy, educador, fundamentalmente educador y director de la cátedra de RSC, el gurú, el maestro de la responsabilidad social es Michael Porter, que es de la Universidad de Harvard. Y este hombre dice que los grandes problemas que tiene la humanidad jamás lo podrán resolver los gobiernos, jamás lo podrán resolver los estados. Son las alianzas públicas entre empresas y sociedad civil por una economía de escala los que pueden acabar con esos problemas. Esa es la apuesta. Al final, que Jesús Abandonado gestione una vida digna para los sin techo, que Cáritas mantenga su banco de alimentos. Pongo solamente pinceladas. En definitiva, lo que estamos haciendo es una alianza público-privada para que la gente tenga derecho a una vida digna. Esa es la solución. Y esa economía de escala, además, cuando ellos gestionan desde Cáritas el magnífico trabajo que hacen, desde Jesús Abandonado el trabajo que hacen, no están privatizando, están devolviendo a la ciudadanía lo que es suyo, el cuidado de las personas. María, vamos a hacer una fotografía de las personas a las que atiende Cáritas. ¿Es un colectivo concreto o es variado? ¿Quiénes son? ¿Qué personas son las que están, a las que les ofrecéis ayuda? Nosotros siempre decimos que nuestra centralidad, la acción social que Cáritas desarrolla, está centrada absolutamente en la persona y sobre todo intentándolo, desde que emergió nuestro modelo de acción social en 2009, no en su batería de problemas, sino en todas sus potencialidades y sus esfuerzos y sus ganas de salir adelante. Al final estamos atendiendo a un volumen de personas que está rondando tristemente en los últimos 3 años, porque no hemos podido conseguir las cifras pre-pandemia, que estábamos en los 72.000, estamos manteniendo de una manera tristemente bastante sostenida unas 90.000 personas. En la región de Murcia, en la región de Murcia es una heterogeneidad de casuística que al final, como decía Víctor, tiene mucho que ver el tener menores a cargo. Un 65% de las familias, de los hogares que estamos atendiendo, tienen menores en edad escolar en situación de pobreza y exclusión. La variedad, importantísimo, pero el perfil ahora, en una situación que estamos todos viviendo, con una inflación, no habíamos levantado la cabeza del COVID, golpea la guerra de Ucrania, golpea una crisis energética brutal, nos está golpeando a todos los ciudadanos, una crisis inflacionaria sin parangón, desde luego está haciendo y se está demostrando que ese sufrimiento todavía es más fuerte en las familias en exclusión y en situación de vulnerabilidad. Recientemente salía un informe de FOESA, ¿no? Una ecuación muy simple, muy sencilla, ingresos menos gastos, una ecuación que nos condiciona en nuestro nivel de vida. Si los gastos están subiendo de manera exponencial, principalmente en la vivienda y en la cuestión de necesidades básicas como es la alimentación y un poquito menos quizá el transporte, pero los ingresos se mantienen estancados, FOESA lo que ha demostrado y está demostrando que todavía golpea con más fuerza a aquellas personas, a aquellas familias que todavía ni siquiera se han podido recuperar de la gran recesión de 2008 y de las consecuentes y sucesivas crisis que estamos todos asistiendo. Amparo, vamos a hablar de esas personas a las que atendéis vosotros en Jesús Abandonado. ¿Quiénes son? ¿Cuál es el perfil? El perfil de las personas que atiende... Sí, ¿qué características tiene? ¿Quiénes son? Sí, son las personas que están en extrema exclusión residencial, suelen ser personas que se acercan solas a los recursos de la Fundación, mayores de edad. Nosotros trabajamos con el colectivo de personas mayores de edad y nos encontramos una diversidad bastante impactante. ¿De aquí de la región, nacionales, inmigrantes? Lo curioso que tiene Murcia es que es una ciudad de paso y el clima a veces acompaña, entonces te puedes encontrar migrantes, personas migrantes, que han llegado a territorio nacional y hacen todo lo que sería el recorrido para buscarse la vida. Vienen a los que serían los temporeros, también encontramos personas, lo que antes se llamaba el carrilano, que es la persona que hace el recorrido por las diferentes ciudades donde ellos saben que hay centros de acogida o albergues en los que instalarse. Encontramos mujeres. Encontramos cada vez más, y es una cifra alarmante, y seguro que en Cáritas también la estáis viendo, cada vez población mucho más jóvenes. Están llegando a las puertas del centro de acogida y de la oficina de información chicos y chicas que a lo mejor antes de ayer tenían 17, hoy tengo 18 y me veo abocado a iniciar el circuito de personas sin hogar, que es una situación que no es
lógica, ¿no? Con esa edad o tienes que estar formándote o estar buscando tu primer trabajo. Personas con enfermedad mental, personas con discapacidad física, mujeres. El número de mujeres que se acercan cada vez aumenta y la mujer cuando llega a los recursos de la Fundación viene mucho más deteriorada, tanto física como mentalmente. Personas con graves problemas de adicción y trastorno mental muy grave que no se está abordando, pues porque es muy difícil que en situación de calle pues tú tengas un concepto de voy a tomarme mi tratamiento porque voy a estar mejor. Ese sería, en grosso modo, en pincelada, el perfil de personas que se acercan a los recursos de la Fundación. La verdad es que cuando hacemos este programa siempre hago lo mismo, pedir perdón a muchísimas asociaciones que están haciendo un trabajo maravilloso en la región de Murcia y que, evidentemente, es imposible estar aquí todas. A muchas de ellas les hemos pedido una pequeñita opinión para ver esa panoplia, esa variedad de necesidades y también de compromisos que hay. Por ejemplo, Ambulancia del Deseo, Manuel Pardo, que hace una labor maravillosa. En Cruz Roja nos ha atendido Tamara Hernández y Águeda Gómez, o en Red Madre, Carmen García. Vamos a escucharlas sobre dos cosas: a quiénes atienden y qué forma hay de echar una mano. La Ambulancia del Deseo es una fundación de compañeros, amigos y buenas personas que tratan de ayudar a personas que sufren una enfermedad, ya sea al final de la vida o ya sea una enfermedad puntual, y que fruto de esa enfermedad le impide pues cumplir un deseo personal, estar en un evento, acudir a un lugar, y por medio de esta fundación pues ponemos a profesionales y recursos para trasladar a esas personas que sufren una enfermedad o una discapacidad grave al lugar donde desea estar. Pues tenemos otro porcentaje de compañeros y de gente que se ha unido a la fundación, que les gusta la fundación y que pues a veces tienen otras habilidades y dice, bueno, pues no soy sanitario pero quiero colaborar, y tenemos también un área muy importante donde podemos dar cabida a otras personas que no son sanitarios. Y ya por último, pues a veces hay empresas o personas pues que deciden, mira, pues a lo mejor no tengo tiempo, pero me gustaría colaborar económicamente para la fundación. Y así hacemos una de las cosas que es de las más bonitas que tiene, que es poder ayudar a todo el mundo sin tener que pedirle dinero a nadie. Al final los deseos se cumplen de manera gratuita para todas las personas. Pero es verdad que hay que sufragar costes de la ambulancia, costes de desplazamiento. Pues va dirigido a toda la población. Bueno, pues es muy importante pues estas familias que se ofrecen para poder acoger a menores que están tutelados, tanto a nivel de un acogimiento con medida temporal como medida permanente o de carácter urgente. Y bueno, pues va dirigida a toda la población que quiera pues informarse y conocer un poquito más sobre el acogimiento familiar. Pues el proyecto del juguete educativo, Son Derechos en Juego, es un proyecto que Cruz Roja Juventud trabaja a lo largo de todo el año. Cierto es que en esta temporada de diciembre pues hay mayor sensibilidad social y mayor concienciación tanto de la población en general como de empresas que contactan con Cruz Roja para ver la posibilidad de poder acercarse y poder ayudar a los niños y niñas de esta región. Ayudar a toda aquella mujer embarazada que tiene dudas para seguir adelante. Y bueno, ellas se encuentran en un estado de vulnerabilidad y de situación muy complicada y difícil porque ellas verdaderamente sí que desean ser madres. El problema es que tienen una serie de agentes externos que dificulta el sacar adelante ese bebé. Se sienten abandonadas por la pareja en el mismo momento en el que les comunica que están embarazadas. Luego tampoco son mujeres que no tienen apoyo emocional. Ya sea por parte de la familia como del entorno más cercano, amigos, y luego son mujeres que tienen a lo mejor quizás poca formación académica y tienen un trabajo precario, por lo cual en el mismo momento en el que ellas dicen que están embarazadas, saben que sus empleadores pues, no van a permitir que sigan trabajando. También se colabora pues, con enseres, con cochecitos, sillas de paseo, bañeras, tronas. Bueno, pues infinidad de cosas, incluso también productos de aseo personal del bebé, pues toallitas, pañales, colonias, geles, bueno, en fin, leche para poder darle a sus bebés. Y luego también se puede colaborar, aparte de manera material, también a través del número de la cuenta bancaria. Son algunos ejemplos de necesidades que existen en la región de Murcia y de asociaciones que están trabajando para echarles una mano y que evidentemente nosotros podemos implicarnos con todos ellos. Vamos a ver tres más. Vamos a ver al Banco de Alimentos del Segura, nos ha atendido José María Gavilán,
Proyecto Hombre, Asunción Santos o también la Hospitalidad Santa Teresa Domingo Segado. El Banco de Alimentos del Segura es una asociación sin ánimo de lucro y basada en el voluntariado. Y nuestra misión es recoger, almacenar y distribuir alimentos a las personas más necesitadas. Estos alimentos no los repartimos directamente a estas personas, sino que lo hacemos a través de instituciones beneficiarias, que son a las que les repartimos los alimentos, y estas las que lo hacen llegar a estas personas. Las formas de colaborar con el Banco de Alimentos son varias. Nosotros estamos haciendo ahora una campaña del voluntariado estable, que es aquel que le puede dedicar varios días a la semana al banco, y a partir de ahí pues le podemos establecer una colaboración de carácter pues responsable de alguna faceta o algo ligado al banco. Luego tenemos otro voluntariado que es el puntual, que es el que habitualmente pues necesitamos en nuestras campañas, como la que ha habido hace unos fines de semana, la gran recogida, luego la posterior clasificación de los alimentos y cualquier otra campaña que pueda salir durante todas estas Navidades. Y por supuesto la colaboración fundamental en esta época del año es la entrega de donación de alimentos, bien tanto de particulares como de asociaciones y sobre todo pues estamentos públicos que también pueden hacer donaciones, aparte de alimentos pues de dinero, que también lo necesitamos. Mira, Proyecto Hombre va dirigido a personas que tengan cualquier tipo de problema de adicción, bien a sustancias o bien sean adicciones comportamentales. Ha dirigido a adultos, a jóvenes y también a adolescentes, y también trabajamos con las familias de estas personas que tienen esta problemática. Bueno, pues tienen también sus programas de acompañamiento a las familias. Si cualquier ciudadano quiere participar o colaborar, pues hay diferentes formas. Se puede colaborar económicamente a través de un donativo, puesto que somos una ONG y tenemos una parte de financiación pública, pero también tenemos una parte que no se cubre a nivel público y lo hacemos a nivel privado. Pues somos un albergue de acogida, tenemos más de 100 años, desde 1916 existe el albergue de la Hospitalidad Santa Teresa aquí en el barrio de cartagenero de San Antón. Y pues nos dedicamos a dar cobijo a gente, bueno, a acoger a gente sin hogar, a transeúntes, a gente en exclusión social y gente que no tiene nada, no tiene un techo donde cobijarse. Pues colaborar económicamente, colaborar con comida. Tenemos ayuda muy importante tanto del Ayuntamiento de Cartagena como de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, de los bancos de alimentos, tanto el de la región de Murcia como el del Segura, o sea que cualquier tipo de ayuda siempre es bien recibida. La verdad es que a mí me gustaría ahora poner el foco un poquito, María, en esos otros servicios, aparte de los clásicos que se pueden pensar, porque Cáritas, aparte de, por cierto, me gustaría poner un poco atención en la red de las parroquias. Ajá. Esa cercanía, hablamos desde redes. Esa red es muy potente y muy importante, ¿no? Sí, es algo yo creo que de lo que más nos caracteriza, ¿no? Esa capilaridad, porque ¿quién no conoce una Cáritas cercana, donde hay una parroquia, a priori hay una Cáritas? Estamos presentes en cualquier barrio, en cualquier pueblecito, siempre va a haber una puerta, una mano tendida, que amorosamente más de 3.000 voluntarios se están poniendo día a día cuerpo a cuerpo ante las situaciones de pobreza para tender esa mano. Prácticamente estamos en una red que abarca, yo diría que los 45 municipios de la región, y que la Cáritas parroquial, que tradicionalmente el imaginario que tienen todas las personas, ¿no? Que cubrimos aquellas necesidades básicas, aquellas que nosotros llamamos de emergencia social, como son el alimento, el vestido, pero es verdad que realmente están haciendo una labor mucho más profunda y muchísimo más integral, intentando abordar determinadas cuestiones que tienen que ver más con los derechos sociales. Vamos a hablar de esas otras cuestiones, María. Sí. Otras cosas que son tal vez más desconocidas. Claro. Desde tema de formación que estáis haciendo,
vestido, estáis poniendo en marcha iniciativas para pensando en el empleo, ¿no? Sí, esa ha sido la apuesta, yo creo, más importante que llevamos en los últimos años. Hemos podido tejer una red de empleo que de la mano de los propios territorios, de los propios voluntarios, de los sacerdotes, ha generado yo diría que unos 160 puntos y servicios de orientación laboral, y eso la gente raramente lo asocia a Cáritas, donde intentamos, basándonos en las circunstancias y evaluando muy bien el nivel de empleabilidad que tiene la persona que quiere emprender un camino hacia el éxito laboral, acompañamos todo el proceso mediante itinerarios muy personalizados y muy de cercanía. ¿De qué trabajos concretos? Claro, al final lo que intentamos es, para conseguir un empleo, tú tienes que llenar en la mochila e ir aumentando esos niveles de empleabilidad. Hay que hacer formación. Intentamos, por ejemplo, también que la red de formación que generamos esté de acuerdo y esté en sintonía a lo que demandan los sectores en cada una de las localidades. ¿Cuál estáis haciendo ahora mismo? Por ejemplo, en el altiplano, obviamente el mueble es un sector importantísimo en la ciudad de Yecla. Ahí tenemos un taller con jóvenes que tiene unas tasas de inserción muy altas, porque se aprende el oficio desde la base y enseguida salen al mundo empresarial. Estamos con algo que mucha gente nos conoce, el sector de la hostelería, intentando desde nuestra escuela de hostelería y con la reciente apertura de la cafetería, generar empleos en un sector que a priori intentando pues eso, formar en restaurantes, formar en salas, con la ampliación de la cafetería, haciendo especialidad, es decir, un camarero, ¿por qué es importante que sirva bien una terraza? Pues sí, hay que hacer unas formaciones, porque lo que queremos es competir en igualdad de condiciones, incluso más, incluso ofrecer personal que puede ir al mercado laboral en condiciones de igualdad que al resto de la población, pero superando esa barrera de decir, ojo, nuestras personas que están formándose con nosotros están preparados, pueden dar unos servicios de una calidad espectacular. Entonces, esa heterogeneidad, esa observación permanente de lo que los sectores de empleo en cada zona, en cada localidad van demandando, nos hace ir articulando año tras año más de 50 formaciones que van cambiando en relación a los perfiles que tenemos de los itinerarios y a la realidad de lo que nos demandan las empresas. Amparo, Jesús Abandonado también ha abierto ese abanico o debe centrarse en esa labor fundamental, que son necesidades absolutamente básicas y fundamentales de las personas que os piden ayuda. Hemos abierto el abanico. Estamos de acuerdo que el ser humano se nutre de varios pilares, ¿no? El cuidado de la salud, tanto física como mental, la educación, formación, el empleo, una economía estable, es decir, son los pilares que nos basamos, y la Fundación sí que ha abierto también el abanico a lo que sería formación y empleabilidad. Para eso es muy importante que las empresas murcianas pues apuesten por las inserciones, y que cuando las entidades del tercer sector nos acerquemos a buscar en esas empresas de Murcia, del municipio, de la comunidad autónoma, apoyo para la colocación de nuestras personas usuarias, pues apuesten por nosotras. Pues son personas totalmente cualificadas, como cualquiera de nosotras. Y como ya he dicho antes, en cualquier momento cualquiera de nosotros nos podemos encontrar en esas dificultades. La Fundación sigue apostando, como bien has dicho, se nos conoce sobre todo por los centros de acogida y los comedores sociales, pero la Fundación lleva ya años apostando por lo que serían las viviendas en comunidad, desde varios formatos, lo que serían las unidades de convivencia, que es una proyección a futuro de la persona, ¿no? Preparándolas para lo que sería la autonomía, en lo que sería el alquiler y el mantenimiento de la vivienda, y otros programas muy interesantes como el programa Housing First, que la Fundación lo lleva incorporado desde 2017, con ya unas cuantas, bastantes viviendas, y apostando por el cuidado de la salud mental. Hace muy poquito hemos inaugurado, tenemos en funcionamiento nuestra vivienda para personas tuteladas con trastorno mental grave y grado de dependencia. Entonces la Fundación ha abierto el abanico y estamos de acuerdo que tenemos que abordar a la persona íntegra y poniéndola en el centro. Vamos a visualizar más cosas. Por ejemplo, la Fundación de Ayuda al Desarrollo, FADE, nos ha atendido María José López, de la Casa Cuna de la Asunción, la hermana Matilde, de la Asociación de Esclerosis Múltiple Paqui Meroño, o la Fundación CEPAIN, Pedro López. FADE nace en 2004, vamos a cumplir ya los 20 años el próximo año, y es una iniciativa ciudadana que surge con la única intención de promover una ciudadanía activa
para la prevención y resolución de problemas, centrado en las personas que tengan pues todo tipo de problemas sociales. Ahora veremos desde cada uno de los programas que nosotros tenemos en materia de vulnerabilidad, fragilidad, enfermedad, reinserción social, con conflictos laborales relacionados con su situación. Bueno, lo más importante es el voluntariado. Bueno, nosotros tenemos una página web en la que aparece cómo pues, se puede inscribir un voluntario para poder conocer lo que es FADE y poder ser voluntario. Como digo, el voluntario es lo más importante. Nosotros tenemos voluntarios que no necesitan tener ningún tipo de características. Pueden ser desde muy jóvenes hasta 100 años, ¿no? Porque tenemos personas que necesitan de ese voluntariado desde muy jóvenes hasta 100 años, ¿no? CEPAIN trabaja por y para la convivencia bajo el paraguas de los derechos fundamentales de las personas, del derecho a la vivienda, del derecho a la participación, del derecho a disfrutar de unos niveles de vida dignos, de unos parámetros de vida dignos, del derecho a la convivencia. Haría una invitación, un mensaje que me gustaría trasladar, tiene mucho que ver con el hecho de que ahora mismo estamos desarrollando una campaña precisamente reivindicando esa convivencia en el marco de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? La campaña con los derechos no hay medias tintas. Aquí tratamos a personas que tienen esclerosis múltiple, aunque viene gente con otras patologías porque no tienen asociación sus patologías. Y lo que hacemos es tratarles desde la ayuda que se ofrece, desde trabajo social, para que sepan más o menos un poco el funcionamiento de la asociación y pueden pasar por los distintos servicios. Como puedes hacerte socio a través de nuestra página web, que es andem.es, y también puedes hacer un donativo a través de Bizum o de nuestra cuenta. A mujeres embarazadas en riesgo de exclusión social, mujeres vulnerables, embarazadas o con niños pequeños en riesgo de exclusión social. Es decir, mujeres que no tienen apoyo familiar, social, económico, o sea, no tienen ningún apoyo. Son mujeres realmente que están en situación muy precaria. Es esto, acogerlas. Esto es una casa de acogida de la diócesis de Cartagena, que se fundó en el año 2012 y desde entonces hemos acogido como unas 60 mujeres. Ya han nacido más de 30 niños. Bueno, aquí en los hospitales, con un proyecto de una nueva sede en Yecla, y entonces hemos sacado un vídeo publicitario con unas cuentas bancarias y con un Bizum para que la gente pueda colaborar. En este momento lo que más necesitamos es un poco de dinero, porque todo lo demás, gracias a Dios, la gente es muy generosa, la gente de Murcia es muy generosa. Víctor, hay dos elementos condicionantes, yo creo, que uno es la vivienda y otro es un empleo, no solamente tenerlo, sino que además sea digno, que tenga condiciones dignas. A partir de ahí hay gente que esos problemas o le desaparecerían o serían más reducidos y tendría mayor capacidad para poder afrontar los otros que tiene, ya que serían más secundarios. Pero son dos cosas que marcan mucho. Sí, es decir, al final, cuando desde la sociedad civil, desde las ONG se reivindica el empleo estable, con derechos, con garantías, lo que están haciendo es situar en la retina social, en la conciencia social, primero, la necesidad y la legitimidad de la democracia, el cuarto pilar del estado del bienestar. Y sobre todo, contarle a nuestros conciudadanos el que todos tenemos derecho a unos derechos, valga la redundancia, y garantías para que todos podamos convivir en un clima de paz social. Es decir, tenemos que llegar todos si queremos llegar. Fíjate, en este tema, cuando ellas hablaban antes, hablaban de equidad, es decir, muchas veces se hace referencia a mérito, capacidad, perdona, a cada quien según sus capacidades y a cada cual según sus posibilidades. Y las empresas tienen que involucrarse, claro que sí. ¿Merece la pena ser rico en un gueto harto de miseria y desesperanza? Yo me acuerdo una reunión con el presidente de Honduras hace ya muchos años, en un proyecto de cooperación internacional, que vivía en una casa en la capital del estado rodeada de vallas y de pinchos y de concertinas, porque lo que había fuera era tremendo. ¿Merece la pena? Merece la pena tener. Y luego, cuando tienes un empleo, abordamos otras soluciones, Antonio, tú lo has dicho, soluciones habitacionales de 20 metros cuadrados, por Dios. ¿A qué estamos condenando a nuestros hijos? Te diría más temas, hábitos de nutrición saludables, claro que sí. Es decir,
tenemos que garantizar que todos tengan un mínimo de dignidad para desarrollar su vida y desarrollarse plenamente como ser humano. Y lo que tiene que hacer el Estado, y el Estado es todo, el Estado es el gobierno central, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, es apoyar a la sociedad civil para que eso no se quede en palabras. Les comentaba a la compañera antes de entrar que las palabras son enanos y los hechos son gigantes. Lo que hace la sociedad civil son hechos. No van con palabricas, no van contando historias, van contando cómo facilitar ese derecho a una vida digna. Alguien dijo que todo en la vida empieza por un empleo. La dignidad, no vivir a extramuro de la dignidad y vivir como un ciudadano pleno en una sociedad avanzada. La verdad es que hay muchas entidades, desde Fandis, por ejemplo, amigos nuestros de esta casa, Plena Inclusión, o FEDER, que aglutina además un montón de... Juan Garriña y al frente, unida un montón de entidades, de genes, etcétera, etcétera. Son muchísimas. Vamos también a escuchar a una persona involucrada también mucho en toda esta labor, que está al frente del Instituto de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, que es el padre Antonio Alcaraz, vicerrector de esta casa, de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Entonces, nuestro instituto tiene actividades, digamos, sociales y también docentes. Tenemos cursos de formación, sobre todo en temas de geriatría, y lo que es el máster de desarrollo social, que es un máster que tenemos a nivel internacional. Tenemos también ayudas y colaboramos con países como República Dominicana o Cuba, donde desarrollamos un programa social de educación, de integración de los jóvenes a nivel profesional. Ya hemos capacitado a más de 4.000 jóvenes cubanos, lo cual les ha permitido acceder también a puestos de trabajo, ¿no? Y tenemos cerca de 200 asociaciones, ONGs y entidades de caridad, en las cuales nuestros alumnos pues también pueden realizar labores de voluntariado y formarse en este ámbito social, ¿no? Independientemente de esto, los convenios de colaboración con entidades pues también se van realizando. La labor que se hace también en esta casa, lo digo con orgullo, o con satisfacción más que con orgullo, es enorme, y el sentimiento de pertenencia crece sin duda alguna. María, ¿cómo se puede colaborar? Porque ha dicho el padre que una cosa, palabra, voluntariado. Tú también lo has dicho hace un ratito. ¿Cómo se puede colaborar, echar una mano, seguramente con todas las entidades que hemos conocido en el transcurso del programa, pero poniendo como ejemplo Cáritas? Bueno, ¿Quién puede hacerlo y cómo? Bueno, para nosotros el voluntariado decimos que es el cuarto corazón, pero es el alma de la institución. No concebimos una acción social, por muy compleja o por muy especializada que sea, sin la posibilidad de que un voluntario o una voluntaria se sume a esa actividad. Entonces, cualquier persona está invitada a donar su tiempo, sus conocimientos, sus experiencias vitales, y desde una hora hasta donde quiera llegar a formar parte de nuestra fila, realizando multitud de servicios y de opciones. Muy curioso, pues a veces pongo de ejemplo, es decir, una maestra, que a lo mejor se nos acerca una maestra jubilada y dice, oye, es que llevo 40 años trabajando con niños, a mí ponerme a hacer otra cosa. Siempre adecuando sus ganas, lo que le apetece hacer y en el momento que le apetece hacer, pero siempre buscando una alternativa interesante que desde luego que aporta y que ilumina y que genera una corriente de ayuda importantísima. O sea que para nosotros el voluntariado es la clave. Amparo, ¿cómo se puede colaborar con Jesús Abandonado? ¿Quién lo puede hacer? Bueno, pues estoy de acuerdo con María, es decir, cualquier persona que quiera acercarse a la Fundación, pues nosotros lo vamos a acoger con los brazos abiertos. Además, que no se nos olvide que el voluntario le da ese puntico de cercanía a lo que sería el trato más cálido con la persona. A través de la página web de la Fundación se puede acceder, o acercándose a nuestros centros o llamando por teléfono a cualquiera de los centros, le daríamos la información. Y cualquier persona que quiera hacerse voluntario, pues bien recibida es. Víctor, ¿podemos ir al final? Sí, fíjate, yo creo que el papel del voluntariado es fundamental.
además como complemento de la labor de los profesionales, y es además muy importante que se haga un mentoring para que estos voluntarios hagan un trabajo realmente efectivo. Es decir, no todo el mundo tiene que hacer de todo, como decía muy bien ella, tiene que aportar aquel conocimiento experto acumulado en el que sí puede añadir valor a la institución. Pero luego yo quería plantear dos temas, es decir, porque vamos a acabar el programa y los que están oyendo se van a quedar muy tranquilos, porque ya lo tenemos todo resuelto o en vía de solución. Y yo les preguntaría, aparte del Estado, aparte de la sociedad civil, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué hacemos los ciudadanos individualmente considerados? Yo te pongo un ejemplo, porque los ejemplos son muy gráficos. Yo conocí una señora en Beniel que todos los días estaba ya sola, estaba viuda, hacía de comer y siempre hacía un plato que colocaba en la ventana de su casa para un invitado desconocido que todos los días retiraba la comida. Eso es importante. Y luego también quiero hacer patria. En la casa, el legado del presidente, el legado de la presidenta Dolores, es decir, ¿qué pasaría con esos niños que atendemos en Ucampacitas si no estuviera el programa Ucampacitas? El problema de las personas mayores. Yo me acuerdo de la obsesión del presidente Mendoza con las personas mayores. Me dijo 1000 veces, Víctor, hay que trabajar con las personas mayores y hablamos de personas mayores no solamente donde crece el ámbito de la edad, sino el tema de la salud mental. El tema de la salud mental es un auténtico cáncer para la sociedad actual. Un dato para que acabemos de una forma, si queréis, desagradable. Hemos superado este año el número de suicidios del año del COVID. 4.000 personas se han suicidado en este año en este país. Eso quiere decir que cada 7 horas tenemos una persona que se quita la vida. Bueno, pues tenemos ahí un espacio para trabajar enorme. O como decía el presidente, la cárcel. La gente que está privada de libertad, que tiene que estar privada de libertad, si no lo discutimos, pero también que sienta ese apoyo, ese apego, esa invitación a volver a la sociedad y volver de una forma legítima, respetando a sus conciudadanos y acabar como empecé. Como mejor lo decía Red Madre, y yo voy a utilizar las palabras de Red Madre, la mejor fórmula para salvar muchos problemas son las familias y el mejor sostén de las familias son Cáritas, Jesús Abandonado y todos los que nos han acompañado hoy en el programa. Y muchos más. Vamos a terminar no en negativo, sino en positivo, porque está ese compromiso de muchísima gente, la labor que hacéis todos vosotros, y porque tenemos a la vuelta de la esquina, en cuestión de días nada más, una fecha que para todos, para la sociedad en general, debiera serlo, y desde luego para los católicos, para los cristianos lo es, una fecha de esperanza. Estamos ya llegando, tocando la Navidad, el nacimiento de Cristo, y es fecha pues para ver reflejado en él también esas realidades y para que nos dé fuerza en todos nosotros para intentar sacarla adelante y pelearlo desde la fe. ¿Y quién mejor que nuestro obispo, José Manuel Lorca Planes, para que nos haga una valoración de ese trabajo que hacéis todos vosotros, pero también unas palabras acerca de la fecha de Navidad? Víctor, muchísimas gracias. Felices Pascuas a todos. Igualmente. María, ha sido un placer. Amparo, muchísimas Feliz gracias. Navidad. A todos ustedes, volveremos a la vuelta de Reyes, pero les dejamos con las palabras de nuestro obispo. Buenas noches. Tenemos una cantidad de gente muy valiosa a todos los niveles. En la Iglesia, evidentemente, me estoy refiriendo a no solamente instituciones ya que llevan muchos años de camino, Cáritas, Jesús Abandonado, Proyecto Hombres, instituciones que están haciendo mucho bien y que hay muchísimos voluntarios que las están apoyando. Yo creo que todos están en esta sintonía de lo que la Navidad está representando, que es volcarse en el amor, en el servir y ayudar también especialmente a los más necesitados. Ha nacido un niño en una cueva, en un establo, humilde, sencillo, de una familia corriente y normal, y sin embargo tiene la fuerza de Dios, porque es Dios, y porque ha venido y está en medio de nosotros. Pues a este niño, que está cargado de humildad y de ternura, yo le voy a encomendar también a todos vosotros, a todos y cada uno de vosotros, porque Dios no ha venido simplemente para contarnos cosas, para hablarnos, y no nos ha pedido que hablemos y que sigamos hablando. Nos ha enviado para dar testimonio de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, y a dar testimonio del ejemplo que nos ha dado Jesús y del ejemplo que nos ha dado María, que no solamente es un icono de esperanza, sino también de servicio, especialmente a los que más lo necesitan.